Hola, Dios os bendiga a todos. Os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de las bodas gitanas. Las bodas gitanas se celebran según la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, tenemos que decir que parte sí y parte no. Parte es totalmente pagano. Pero cuando ahora estemos en mi despacho, estaremos hablando de esto. Por favor, pon atención. Antes de seguir adelante, te ruego que te suscribas al canal Televisión Amistad en YouTube, porque es posible que aquí no lo pueda ver completo en TikTok, porque el tiempo es limitado, pero en YouTube se verá completo. Así que suscríbete, por favor, y dame un me gusta. Y también sígueme aquí en TikTok, por favor. Necesitamos que este canal siga para adelante para hablar de las cosas del Señor muy importantes. Así que ahora en el despacho hablaremos de esto. Por favor, míralo atentamente. Bueno, pues ya una vez que estamos aquí en el despacho, nos proponemos de explicar acerca de las bodas gitanas. Y decíamos anteriormente que si las bodas gitanas se celebran conforme nos indica la palabra de Dios. Y yo he dicho anteriormente, y lo digo ahora, que una parte de ellas sí, la otra no. La otra es totalmente pagana, se aparta completamente de la voluntad de Dios, aun cuando algunas bodas se dicen que son cristianos, pero observamos que no es. Pero luego más adelante hablaremos un poco de ello. La primera parte que vamos a hablar, que es la parte bíblica y es la parte realmente que más nos emociona a los gitanos, y que es una ley, una costumbre ancestral de miles de años. Te lo dicen los historiadores, y además también hay datos que nos indican eso, datos históricos. Bien, y algunas personas, ¿verdad?, que no son creyentes, inclusive algunos creyentes, entre comillas, en algunas ocasiones han criticado esta práctica que es la prueba de la virginidad. Pero esto fue un mandato de Dios, fue un mandato del hombre. Y encontramos en la Biblia algunos versículos. En Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Levítico 18:4 también dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová, vuestro Dios. Bien, pues entre esos estatutos y leyes, porque ciertamente la ley tiene 10 mandamientos, se encierra, mejor dicho, en 10 mandamientos, y Jesús los encerró en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tanto los 10 como esos 2 mandamientos que dijo Jesús tienen una cantidad de mandamientos grandísimos. Son cientos de ordenanzas que nos da la Biblia, y dentro de esas ordenanzas está las pruebas de la virginidad por mandato de Dios. Vamos a leerlo. Se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 13 al 19, y dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en las puertas. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí
él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Fíjese qué maravilla de Dios. Tú le has dado mala fama, bien, pues ahora no vas a poder divorciarte de ella, porque en la ley de Moisés estaba permitido el divorcio, pero Jesús les dijo: Dios no quería el divorcio, pero debido a la dureza de vuestro corazón se permitió. Así que hay una prueba de la virginidad. Ahí dice la vestidura, que en el original se refiere que puede ser una túnica, puede ser una sábana y también puede ser un paño. Eso es lo que indica en el original. ¿Y cómo es esta prueba de la virginidad? Bueno, hay varias formas de hacerla, pero realmente la forma donde Israel lo hacía, y ahora explicaré un poquito también por qué los gitanos españoles lo hacemos de forma distinta, pero primero explicaremos sobre cómo era la forma original que se hacía y que hoy día los gitanos Caldera, los Nubari y otros más lo hacen exactamente igual que en los tiempos bíblicos, no ha variado nada. Inclusive hay vídeos por YouTube que uno lo puede ver y se hace exactamente como yo voy a explicar. Hacen días de fiesta en honor a los novios, y uno de esos días se prepara una habitación nupcial. En esa habitación nupcial hay una sábana blanca, otros ponen un pañuelo, otros simplemente la chica se viste con una túnica blanca. Entonces, al otro día, las mujeres por parte del novio, familiares por parte del novio y de la novia, esperan a que los novios se marchen, dejan las señales de la virginidad de la chica. Entonces entran las mujeres y toman esas señales, esas pruebas de la virginidad, y realmente hacen una fiesta. Y esas señales entonces las guardan los padres. En la Biblia habla que lo guardaban los padres de la chica, por cuanto si era el hombre el que acusaba, entonces los padres ahí, como dice, sacaban las pruebas de la virginidad. Así que esta es realmente la forma en que se hace. Ahora mismo, por ejemplo, hay lugares donde las señales de la virginidad se le da a los padres del novio, pero bíblicamente es a los padres de la chica que se le da, por cuanto esas pruebas se guardaban por si acaso en el futuro había una acusación. Entonces, atención, muy importante, cuando hay esa fiesta como consecuencia de que se ha probado la virginidad de la chica, la Biblia nos habla de cantos nupciales por la honra. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Dice en Salmos 78, 63, dice: el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Atención, significa que cuando el joven se acostaba con su novia, no se le podía cantar esos cantos nupciales como consecuencia de la honra. Así que eso se refiere, no guardaban la virginidad los novios, entonces no se les honraba y se les privaba de esos cantos nupciales. Por lo tanto, eso significa que en las bodas
había cantos nupciales cuando la novia era honrada por su pureza, por ir pura al matrimonio. Y los gitanos de España cantamos el Yeli. Donde hablaba acerca de que esa palabra Yeli es una palabra bíblica y que tiene muchos significados. La palabra Yelit significa, entre otras cosas, comienzo de hogar, comienzo de un niño, también conlleva la palabra Dios. Bueno, tiene muchísimos significados y es una palabra bíblica, 100% hebrea puro. Bien, la otra parte de por qué los gitanos de España, en vez de utilizar para la prueba de la virginidad la habitación nupcial, se utiliza lo que llamamos a la juntaora, a la mujer que va y con un pañuelo blanco mira la virginidad de la mujer. Esto es debido a que, a mi juicio, y ya hablaré ampliamente en otra ocasión de ello, los gitanos españoles somos la tribu de Efraín, que desciende de las primeras bandas que vinieron de Alemania, la banda del rey Sindel, la banda del duque Panuel, del duque András, de todos ellos, ¿verdad? Descienden los gitanos españoles porque se sabe que llegaron a Barcelona el 9 de junio de 1447, que son los egipcianos y los bohemios, aunque todos los gitanos se llamaban egipcianos, pero especialmente estos de Alemania se les asignó el nombre de egipcianos y bohemianos. Bien, de ahí descendemos, de esas bandas descendemos los gitanos españoles. Y a mi juicio, somos la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque esa prueba del pañuelo no la hace ningún gitano que no descienda de españoles. El hecho de que lo haga, el hecho de que la prueba lo haga la juntaora. Esa prueba, a día de hoy, en las partes más rurales de Egipto, se hace allí. Es decir, se practica en Egipto. ¿Cómo? La tribu de Efraín desciende de José y de la egipcia, entonces entiendo que era costumbre que tenían arraigada y que realmente se adaptaba a la ley de Dios, pues también significaba que era la prueba de la honra. Luego después, cuando debido a la expansión tienen que huir y son llevados de nuevo a Egipto por Nabucodonosor y Alejandro Magno, permanecieron en Egipto, entonces ya era una costumbre que entiendo que ya tenían y eso se arraigó bastante. Por eso no hay ninguna otra tribu de gitanos que tenga esta costumbre y el que la tiene es porque desciende de gitanos españoles. Esa es una prueba, entre otras, de que los gitanos somos la tribu de Efraín. Muy bien, y ahora hablando acerca de la segunda parte, acerca de las bodas que se celebran de una manera totalmente pagana, donde beben, donde las mujeres van vestidas pues de una forma que no es muy decorosa para una cristiana, y que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, habla con extrema claridad que las mujeres deben de vestir de forma honesta y decorosa. Y esto es algo que no lo hacen. Y aparte, los bailes se tiran horas y horas. Ahora, no es malo el hecho de cantar a la novia, porque ese es un momento de honra y la Biblia, ya hemos leído un versículo que lo indica, más no es solamente hay ese versículo, hay otros versículos donde te hablan que en la boda hay gozo como consecuencia de esa nueva familia y por la honra también, porque eso significa que ha sido una familia que han andado bien, pues por eso se llama que la novia corona a los padres, en el sentido de que se ha guardado pura. Entonces, esos bailes
de el Yeli y otros más, pues no pasa nada porque es algo normal en una boda que se celebra. Pero no la otra parte. Una cosa es el baile con la novia, que los familiares tienen costumbre de hacer, eh, pero una vuelta y ya está. Y otra cosa es beber, emborracharse, las mujeres ir casi semidesnudas y otras cosas más. Esto es completamente desagradable para Dios y Dios lo aborrece. Por eso hay versículos en la Biblia, en Isaías, que cuando habla acerca de la casa de Judá y de la casa de Israel, dice Dios: aborrezco vuestros sabbat, aborrezco vuestros días de fiesta, mi alma los aborrece. ¿Y por qué los aborrecía? Porque lo que leemos en la Biblia es que muchas de estas fiestas lo corrompieron en hacer cosas paganas. Entonces, aunque tenía el nombre de fiestas bíblicas, pero realmente no lo estaban celebrando tal cual decía la palabra de Dios. Y me da pena y me da rubor que lo hagan los inconversos. Son inconversos, pero que algunos que se llaman creyentes lo hagan, realmente es terrible. Por eso llegará el momento que vendrá castigo de Dios y será juzgado juntamente con el mundo. Porque ¿qué diferencia hay del mundo y muchos que se llaman cristianos? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, aún peor. Así que enderecen sus pasos antes que sea demasiado tarde, porque el tiempo es corto. Que el Señor os bendiga.